Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en otro capítulo de cine histórico, es el segundo. Y bueno, es verdad que dije que no iba a aparecer al principio, pero creo que es importante, conveniente, oportuno que aparezca yo al principio para hacer una pequeña explicación sobre el contexto histórico de las películas que vamos a hablar y que están ambientadas en la época que toca. En este caso es los felices años 20 o son los felices años 20. Hablamos de ese periodo de tiempo que, bueno, que como se puede imaginar, transcurre durante la década de los 20 del siglo pasado, del siglo XX. Y bueno, vamos a comentar algunos apuntes. Hay que recordar que el mundo viene de un periodo trágico, probablemente el más trágico hasta la fecha, que fue la Primera Guerra Mundial, con la cantidad de muertes que trajo consigo, más de 10 millones, y que luego se vieron incrementadas esas muertes como consecuencia o a raíz de el mal llamada gripe española, que fue una grandísima pandemia que causó estragos pues extraordinarios en este mundo en el mundo industrial que nos encontramos, ¿no? Por así decirlo, y como nunca antes, y llevó consigo, bueno, pues muchísimas vidas, ¿no? Bueno, por otra parte hay que recordar las características de la posguerra, toda esa, aparte de la hambruna, aparte de todas estas personas que fallecen por la guerra o por la pandemia, pues el hambre que trae consigo, que ya menciono, y luego también cómo muchos países europeos se tienen que reconstruir, tienen que afrontar todas esas deudas y todos los pagos que le impone el tratado, los diferentes tratados, ¿no? Desde el de Versalles con Alemania, Saint Germain, Neuilly, todos ellos, ¿no? SEF, bueno. Entonces, claro, incluso los países que salieron victoriosos, y hablamos de Francia, hablamos de Inglaterra, tampoco estaban en una situación muy bollante y su economía se había visto perjudicada. Bueno, sin detallar demasiado porque no es el momento, sí tenemos que plantearnos lo siguiente: ¿cuál es el país, cuál es el estado que acapara todo ese protagonismo y le roba la producción industrial y bueno, pues todo el comercio internacional a los que antes ocupaban ese puesto? Sobre todo hablamos de Inglaterra y Alemania. Bueno, pues evidentemente es Estados Unidos. Estados Unidos se convierte en la tierra de las oportunidades, en donde, bueno, gracias a ese método de producción de trabajo en cadena con el Taylorismo y el Fordismo, que trae consigo una grandísima rentabilidad, una producción en masa, con esos modelos estandarizados y máquinas de gran precisión que expande la oferta, también mejora la demanda al incrementar los salarios de algunos trabajadores. Pues la economía no para de crecer, siendo pues el país que mayor produce a escala mundial, también el que mejor comercia, y el dólar, que recordemos que la divisa es el reflejo de la economía de un país a grandes rasgos, se convierte en la principal moneda en todas las finanzas mundiales. Todos los países piden dinero a Estados Unidos, y todos los bancos americanos y todos Estados Unidos pues dona dinero a Europa. Por lo tanto, bueno, tiene el principal acreedor y va a seguir aumentando porque ese dinero tiene que regresar en algunos casos con intereses. Alto, medio, bajo, bueno. Por otra parte hay que destacar que hablamos del American Way of Life, ese modelo de vida americano según el cual una persona a través de la iniciativa, a través de la emprendeduría, a través del esfuerzo podría alcanzar el éxito. Esto al principio es así, claro está, pero claro, hay que mencionar, y no quiero detallar demasiado, se sobreestima muchísimo la demanda, se produce demasiado, se acumulan stocks, sobre todo en aquellos sectores menos rentables, hablamos de la agricultura. La gente que había invertido para poder producir más tiene que pagar la maquinaria comprada porque se da cuenta de que las ganancias no consiguen equilibrar los gastos. Las acciones se convierten en la gran oportunidad para ascender en la época, y todo el mundo compra acciones y las acciones van subiendo, claro, pero nada sube eternamente, y una empresa al final no llega a representar el valor real en las acciones. Bueno, eso trae consigo al final el crack del 29, del que no hablaremos. Pero sí vamos a recordar ese momento de optimismo, esa tierra de oportunidades que es Estados Unidos, cómo no para de crecer la economía en todos los sectores. También hablamos de esas diferentes,
bueno, la compra a plazos, que también facilita la demanda o la amplifica. Y por otra parte, los espectáculos de masas, ¿no? Hablamos de, bueno, el nacimiento del cine, el teatro, empiezan a aparecer también vacaciones y mayor tiempo de ocio, aunque esto no es tan evidente aún, pero sí que es evidente que hay muchos espectáculos musicales, hablamos de, bueno, de Charleston, hablamos del cabaret, hablamos de también bueno, el blues, aunque no es una música muy bailable, pero sí lo era el jazz, al que acuden, y todo esto pues trae consigo un periodo de gran optimismo, de gran felicidad, de felices años 20. Además hablamos también de espectáculos deportivos, como puede ser la hípica, como puede ser las carreras de perros, eso sería en los canódromos, o el béisbol, por poner otro ejemplo, ¿vale? Bueno, eso se ve reflejado en Estados Unidos y en Europa, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, hasta que el crack lo quebranta todo. Vamos a hablar de algunas películas, he elegido 6, si no recuerdo mal, creo que no, y que van, perdón, esto lo dejo, que tratan sobre este periodo. Hay que también tener en cuenta por ejemplo, una cosa muy curiosa que pasa en Estados Unidos, que es la ley seca. Se prohíbe la venta de alcohol, lo que al final, sin detallar mucho más, va a favorecer la aparición de la mafia, que se va a beneficiar de ese mercado negro y que va a ser perseguido por la justicia, y surgirán grandes mafiosos como por ejemplo el celebérrimo Al Capone. Asimismo, bueno, también, bueno, metemos ahí un gran florecimiento de las artes, de la literatura, con autores de renombre, tanto en la literatura como estoy ya diciendo, y metemos a Scott Fitzgerald, por poner un ejemplo, o metemos también a Ernest Hemingway, aunque Hemingway se prolonga durante más tiempo. Pero bueno, también metemos ahí en el mundo de las artes, Picasso, por poner un caso, hablamos también de Mondrian, por poner otro, ¿vale? El cubismo está en pleno auge también, sobre todo, aunque eso sobre todo es posterior, pero bueno, una época de modernismo. Bueno, me he elegido 6 películas que yo he visto y que hablan un poco sobre esto. Advierto que algunas de ellas son un tanto, son algunas violentas, pero creo que también son excelentes películas. Así que bueno, sin más dilación, vamos a ver cómo se plasma este periodo a través del cine, del séptimo arte, que recordemos que está teniendo sus principales películas en este instante también, ¿no? Es una industria, la del cine, que no para de crecer en este periodo en el que vamos a hablar. Pues sin más dilación, espero que les guste y que si no la han visto la vean, porque muchas están bien. No, seguramente me faltan películas como por ejemplo esta de Eras una vez en América de Sergio Leone, o Novecento de Bernardo Bertolucci, que son 2 grandes películas, pero que yo aún no he visto, así que por tanto no voy a hablar de ellas. Empiezo, eso sí, por esta otra de Baz Luhrmann, que se titula El Gran Gatsby, mítica película, bueno, más que la película, la novela de Scott Fitzgerald, publicada en 1925 y que nos narra la historia de este misterioso personaje, Jay Gatsby, que es un hombre que nadie conoce bien su pasado, pero que triunfa en la sociedad de la época, hablamos de Nueva York. Esta película, bueno, tuvo críticas bastante duras, pero también al final creo que ha ido recuperando un poco pues el valor que creo que merece. Es una película de un director que le gusta o que tiende un poco a la exageración, que es Baz Luhrmann, como ya he mencionado, australiano, y que es el autor también de Romeo y Julieta, protagonizado por DiCaprio también. Y también por esta otra película que es Moulin Rouge, que tiene una estética bastante llamativa. Y una cosa curiosa de la peli, y es que la banda sonora, por ejemplo, es muy contemporánea, empleando pues temas de Kanye West, incluso de Jay-Z, y por lo tanto la hace más cercana, ¿no? Pero al mismo tiempo nos narra esta época, que son los felices años 20, que creo que aquí luce en gran esplendor y a través de estos personajes y de la cantidad de escenarios que vemos. Se llevó un Oscar, creo que uno de ellos fue al vestuario, a lo mejor me equivoco, pero puede ser. Y en mi opinión está muy bien hecha. Es una película que, insisto, tiende a la exageración, pero por otra parte el personaje de Gatsby también es un poco exagerado. Y la sociedad de la época también lo era, ¿no? Vemos aquí cómo brillan las luces de la ciudad y cómo las fiestas y ese jolgorio propio de la época pues está en gran medida presente a lo largo de todo el filme.
En mi opinión creo que hay un error y es que el director se enfoca mucho más en hablar de la historia de amor que de la historia de Gatsby como ese hombre que quiere triunfar, ¿no? Y creo que la novela de Fitzgerald habla más de eso. Está interpretada por DiCaprio, que ya hemos visto y que en mi opinión está brillante, y el reparto tiene a Carey Mulligan con un personaje que es Daisy, que a mí no me gusta, y otros muchos como Joel Edgerton que lo hacen francamente bien. Bueno, continuamos con el puesto número 4 del ranking. He puesto aquí a Los Intocables de Eliot Ness, o The Intouchables en inglés, de Brian De Palma, del año 87. Bueno, a mí me parece una película extraordinaria, una película que sobre todo es muy honesta, sabe a dónde va y que, bueno, tiene una ambientación exquisita, aquí lo estamos viendo, y un reparto extraordinario también, ¿no? Vemos a Robert De Niro, el cual cobró una pasta tremenda para interpretar a Capone, y que está muy bien, muy bien, aunque creo, en mi opinión, que está bastante desaprovechado, no parece tanto como pudiera, y si bien brilla en las escenas que tiene, falta, pero bueno, es una opinión particular. Por otra parte, la película puede que tenga un ritmo un poco extraño y a veces parece que va lenta, luego va rápido, pero aún así la historia que cuenta merece la pena ser contada y merece la pena ser disfrutada por un director que bueno, está en estado de gracia, que es Brian De Palma, el cual tiene unos cuantos planos. Recuerdo un plano secuencia muy concreto donde vamos dirigiéndonos a la habitación de Capone dentro del hotel, así como otras escenas con mucha tensión, como esa que veíamos de Malone, el personaje interpretado por Sean Connery. Bueno, muy bien. También hay violencia, también maneja a otros grandes directores, como una escena que está sacada directamente del acorazado Potemkin, creo recordar. Exactamente, la escena de la escalera de Odessa, que aquí retrata también Brian De Palma, recordando al genio Einstein. Bueno, vemos la peli y tiene unas dosis de violencia bastante potentes también, no hay que olvidar, el histriónico Capone que ya mencionábamos. Y bueno, esta película tiene que estar presente en la crítica, la música de Ennio Morricone, que le otorga una pincelada y una textura extraordinaria y que te lleva durante todo el recorrido a través de sus melodías. El guion es de David Mamet, y bueno, los actores están muy bien. Aquí tenemos a la banda, vemos ahí a Andy García muy jovencito, a Sean Connery, que está en un papel pues brillante también, de los mejores que le recuerdo, sobre todo en esta época de su carrera, y a un Kevin Costner en alza, que también está pues llevándose la peli bajo sus hombros y protagonizando a Eliot Ness. Bueno, es una película que nos narra esa lucha contra la ley seca, contra los gángsters, contra el crimen organizado, y con estos métodos que emplean esta banda, ¿no? que intenta pues ponerse a la altura de los propios gángsters, ¿no? Para alcanzar esos objetivos. Vemos que, como decíamos, la violencia está muy presente, y la película, pues bueno, creo que es no sé si una obra maestra, pero si no lo es, se acerca por muy poco. Bien, es una manera, insisto, de acercarnos al cine de cáncer, y aquí vemos esa escena de la escalera, de la que no vamos a hablar mucho más, como tampoco esta que tiene aquí el amigo De Niro. Hay algunos tópicos también, que duda cabe, pero vamos, creo que es muy disfrutable, de principio a fin es muy disfrutable. Y lo dejo a cada uno para que miren este juego que hace aquí, del propio De Palma, para que cada uno la disfrute y tenga una opinión pues propia, ¿no? Vamos a seguir con la siguiente película. Bueno, en el puesto número 3 he elegido esta otra, Some Like It Hot, o como se ha traducido aquí en España, Con faldas y a lo loco, del año 59, dirigida por el grandísimo genio indiscutible que fue Billy Wilder, además de un director muy divertido y muy auténtico, pues un guionista, porque también es guionista de la peli, junto con su co-guionista, de apellido Diamond, no recuerdo ahora su nombre. Y bueno, esta película es una comedia pues en blanco y negro. Aquí estamos viendo ese día de San Valentín, la matanza de San Valentín, y tenemos a un trío protagonista que está en estado de gracia, los tres. Vemos a Marilyn Monroe, que está, aparte de guapísima que ya era, pues creo que es la película que mejor se potencia pues esa dulzura y esa cierta ese rol de rubia tonta, permíteme la expresión, pero que no es tan tonta como todo el mundo cree, sino que realmente tiene mucho mayor pozo del que aparenta, ¿no? Y ella además juega mucho con eso. Es una actriz muy
muy capaz y también una muy buena cantante, ¿no? En esta película se permite apreciar esas dotes, ¿no? Tenemos el caso de Tony Curtis, aquí lo tenemos. Yo a Tony Curtis lo conozco de 2 pelis, de esta y de Espartaco. Y la verdad que está bastante gracioso, muy muy gracioso, sobre todo cuando se disfraza de mujer. Y bueno, qué decir de Jack Lemmon, uno de los grandes genios de la comedia. La peli es divertida porque estos 2 tipos, aquí los tenemos, son músicos y cuando, para escapar de la mafia que quiere matarlo por ser testigos de un asesinato el día de San Valentín, se disfrazan de mujeres y se meten en una banda tocando el contrabajo y el saxofón. Aquí tenemos a Curtis y a Lemmon, y se meten en el tren para tocar. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, uno se enamora de Marilyn y el otro, pues, que en este caso Lemmon, va a ser perseguido, entre comillas, ¿no? Por otro señor rico mayor que quiere casarse con ella, en este caso. La peli es muy divertida, tiene mucho ritmo, habla también de los años 20, y bueno, creo que es uno de esos grandes clásicos que nadie debe perderse. Ahí lo dejamos. Bien, el puesto número 2. He escogido una película que entrelaza varios géneros: la comedia romántica, la fantasía. Bueno, se trata de Medianoche en París, Midnight in Paris, del año 2011, y dirigida por Woody Allen. No es mi director predilecto, Woody Allen, me gusta, no me enloquece, pero esta peli, bueno, he de reconocer que a mí me fascina, me vuelve loco esta película. Me parece muy divertida, muy bonita y que rinde culto a una época de una manera pues muy respetuosa y a la par que también encantadora, diría yo, vamos. Bueno, vemos que también la propia ciudad cobra protagonismo. Aquí vemos este museo de Rodin con Carla Bruni y Michael Sheen en esta escena tan divertida. Y bueno, tenemos a un Owen Wilson que aquí está Rachel McAdams, que es la prometida, y Owen Wilson, que una vez más es el alter ego de Woody Allen, el cual también es guionista, como bien imaginamos, o bien sabemos, y que le pasa una cosa muy divertida. Él es escritor y es un poco romántico y soñador, y ocurre que cada noche a las 12 un carruaje lo recoge y lo lleva a vivir el París de los años 20, ¿no? No es la Belle Époque exactamente, creo que eso es un poco previo, pero sí que son esos felices años 20, donde va a conocer a los protagonistas de la época. Aparece la famosa Josephine Baker, esa gran cantante, y el elenco es tremendo, ¿no? Bueno, otros personajes: Ernest Hemingway, Pablo Picasso, Man Ray, Dalí, qué sé yo, fue una barbaridad de personas. Aparece también Scott Fitzgerald, el autor de Gran Gatsby. Todo ello con grandes actores, como por ejemplo Lea Seydoux, que también interpreta una chica que, bueno, no cuento mucho más. Así como a Marion Cotillard, ¿qué más? Adrien Brody está por ahí también, Tom Hiddleston. Bueno, una película muy divertida, yo no cuento más, si no tienen que verla, y cómo juega Woody Allen con la historia y con las épocas, ¿no? Muy bonita, muy muy bonita. Y para terminar, he escogido uno de los grandes hitos del séptimo arte, que es El Padrino parte 2 de Francis Ford Coppola, año 74. Bueno, esta película, si no la conocen, deben conocerla. Ya advierto que tiene dosis de violencia, eso que no quepa de ninguna duda. Pero bueno, es una película arrolladora. Te atrapa y no te suelta, y está tan bien contada, y es tan buena la fotografía de Gordon Willis y la música de Nino Rota y la dirección de Francis Ford Coppola y la interpretación de los actores que te atrapa. Por lo menos a mí me ocurre eso, ¿no? Y creo que a muchos también, si no, no sería la película que es. Está Francis Ford Coppola en estado de gracia y dirige la película 2 años después del Padrino parte 1, de la novela de Mario Puzo, que no es la mejor novela del mundo, pero que la película pues es sobrecogedora, ¿no? Está ambientada en los años 20 porque la historia de Vito Corleone joven, interpretado por Robert De Niro, es en ese contexto histórico, ¿no? De cómo él asciende desde Italia a llegar a Estados Unidos y empezar a poco a poco convertirse en el capo que acaba siendo él, en el padrino de los Corleones. Paralelamente, y eso es uno de los grandes logros de Coppola, que te cuenta 2 historias en 2 épocas distintas y lo va entrelazando con mucho brillo. Pues paralelamente te cuenta la historia de cómo Michael Corleone sigue llevando a la familia hacia donde él quiere llevarla, pero sin embargo no le sale tan bien, ¿no? Bueno,
No digo más. Sí, me gustaría mencionar por supuesto, a Al Pacino, que está impresionante y asusta, y a otro actor que a mí me vuelve loco, que es John Cazale. John Cazale interpretando a Fredo, el cual es un personaje prácticamente shakespeariano, diríamos, ¿no? Bueno, no digo más porque con eso te lo digo todo, y el que quiera verla, pues que lo haga si quiere disfrutar del buen cine. Bueno, y ahora sí, con esto terminamos este segundo capítulo de cine histórico. Seguro que se quedan cosas en el aire, pero lo más bonito es descubrirlas por ustedes mismos.